El día de hoy estamos haciendo un podcast espectacular, un podcast delicioso con Ana Milena Vázquez, alias Milo, una persona muy cercana, una persona con la que he trabajado toda mi santa vida, una persona que me conoce completamente y que estoy seguro va a ser muy agradable en este conversatorio. Qué alegría tan grande estar acá conversando contigo. En esto que hemos dicho tú y yo, va a ser una serie de conversaciones muy vivas, muy humanas, muy auténticas, como nos gustan a ti y a mí, sentados como en un sofá con un buen café. Para mí es una dicha siempre estar conversando contigo. Ya son más de 20 años de recorrido juntos, de amistad, donde hemos disfrutado, hemos llorado, hemos logrado, hemos aprendido. Así que, Brunis, para mí es una dicha estar acá conversando contigo. Cuando estábamos preparando esta conversación, decíamos que no íbamos a tener un libreto como muy fijo. Y yo creo que en este caso los libretos nos van a estorbar, porque la idea es que tengamos una conversación que sea muy tranquila, y hemos dividido, eso sí, en unos momentos como esta conversación, así que vamos a darle. Hay un primer momento, Brunis, que para mí siempre es muy importante, más ahora, en este camino que has decidido activar de nuevo. Además, porque yo sé que es un camino que siempre has querido recorrer, siempre has sentido un llamado en tu corazón, en tu alma, desde tus intenciones más genuinas, y ahora estás sumergido pues en este andar desde lo político con una aspiración política muy clara. Y yo quisiera que arrancáramos con que tú nos cuentes y les cuentes a todas las personas que nos van a escuchar sobre de dónde viene eso que corre por tus venas siempre, ese deseo de servir, ese deseo de ayudar, ese deseo de contribuir. Yo siempre te he dicho a ti que tú tienes una vena política muy, muy presente y muy anclada. Cuéntanos un poquito de dónde viene eso. A ver, Milo, yo creo que eso es un poco genética de corto plazo. Bueno, no sé si de largo plazo. Yo creo que eso, pues cuando tú me preguntas, pienso, y eso sin lugar a dudas tiene que venir de mis padres, de mi papá y de mi mamá. Dos personas espectaculares. Bueno, uno siempre hablará bien de sus padres, pero dando respuesta, mi papá fue un médico de los de antes. Fue un médico de los que estaban convencidos de su juramento. Digamos que médico es puro y santo servicio, una persona que nunca tuvo aspiraciones a ser el más rico del cementerio, de hecho no lo fue. Nunca creo que tuvo la expectativa de no dejar herencia para que no peleáramos, pero sin lugar a dudas no tuvimos que pelear entre mis hermanas y yo. Un hombre dedicado al servicio, dedicado a su medicina, traumatólogo y ortopedista, un hombre dedicado a sus operaciones, dedicado. Yo te cuento una historia. Mi papá tenía un hobby médico. Mi papá operaba chapines. Eso ya no existen mucho los chapines, pero en esa época los chapines eran muchos. Son los que tienen un poco como las piernas, digamos que como un paréntesis. Él se dedicaba a operar chapines de cuenta de él con la sala de cirugías, de cuenta de él, digamos que todo la prestación de ese servicio. Yo le aprendí muchísimo a mi papá en eso. Yo me eduqué o viví toda esa infancia recogiendo a mi papá en urgencias del hospital, muy metido en el hospitalito infantil. Entonces creo que por ese lado, también mi mamá una persona, bueno, ama de casa, una mujer del hogar, pero una mujer muy metida en las causas sociales. En una época como fruto de un accidente muy horrible que hubo en Manizales, en que a una niña le pegaron un balazo y bueno, estuvo en la clínica hasta que murió. Ellas crearon una corporación que se llamaba la Corporación Filantrópica de Caldas y se dedicaban a prestar sillas de ruedas, muletas a la gente necesitada. También me acuerdo que fue un partícipe
de la creación y la construcción de se llamaba la Escuela de Minitas. Yo me acuerdo que yo, pues de alguna forma tengo en mi memoria que mantenía allá en la Escuela de Minitas mientras la construían, la desarrollaban. Minitas es un barrio muy especial de la ciudad de Manizales que ha tenido una evolución espectacular. Yo creo que de ahí viene como esa vena, siempre me ha gustado, por encima de lo económico, por encima de otro tipo de... Creo que la vida es cortica, Milo. Creo que no hay entierro con trasteo. Y creo que esto es un segundo. Entonces yo creo que uno tiene que impactar y dejar su huella y su granito de arena. Espectacular escucharte desde eso que escuchaste en tu círculo íntimo, pues que es nuestro hogar, papá, mamá, y ver cómo ellos lograron encender en ti una llama de servicio genuino, pero además desde un ejemplo tangible, desde un ejemplo que es bastante movilizador. Y ya termino de comprender por qué yo siempre he sentido que ese liderazgo de servicio en ti es muy genuino. Yo nunca lo he sentido fingido. Siempre he sentido en ti un espíritu de contribución y de generar un impacto positivo en las personas. Y eso me parece maravilloso. Qué bello eso que nos cuentas de dónde viene eso, de papá y de mamá, para que muchas personas también conozcan un poquito, porque yo siento que es un liderazgo que fluye por tus venas de manera como tan orgánica. Este camino que has decidido tener en este presente, después de muchas curvas, de muchos abismos, de muchos andares, yo que he acompañado tu camino hace muchos años, sé que este llamado desde la política siempre lo habías tenido, siempre lo habías tenido. Había muchos coqueteos por ahí en diferentes momentos de tu vida, de personas, de amigos, de partidos. Y hoy resulta que le dices sí a ese llamado y saltas. Yo quiero que tú nos cuentes por qué decidiste saltar en este momento de tu vida y aceptar ese llamado. A ver, Milo, yo ya son casi 40 años de vida profesional, de vida empresarial. Yo en el año 87 creé el primer emprendimiento que tenía en mi vida, que fue espectacular, Brunos, una marca, yo creo que fue un hito de ciudad y fue espectacular. También creo que llego a la conclusión que un poco el éxito nos arrolló al socio y a mí, un socio espectacular, hoy es el dueño de todas las pastelerías Venecia en Colombia. Y nos arrolló. ¿Y por qué digo que nos arrolló? Empezamos muy chiquitos de vendedores ambulantes y eso se fue creciendo. Y yo digo, Milo, que en algún momento el socio se apersonó del negocio, digamos que era el que lo manejaba y era el que lo conocía. Y yo me metí y toqué lo público. Y empecé gremios, empecé en la Cámara de Comercio, después Aeropuerto de Palestina, después una planta de reciclajes con los jesuitas, después el INVAMA, y apenas toqué lo público, pues me picó el bichito, empezó a gustarme. Yo digo que yo salí en la patria y quedé como los aguacates, me maduré. Y eso me empezó a jalar y me empezó a... Y desde eso creo Ana, que viene mi amor y mi interés por esta vaina, como tú lo dices, toda la vida fue una preparación, hubo muchos momentos en que las posibilidades se dieron, digamos que siempre la talanquera fue capacidad económica para asumir desde la decencia un proyecto político, porque pues son muy costosos y digamos que el esquema es recibir platas para quedar debiendo favores y yo pues a eso no estaba dispuesto. Y digamos que ese fue un poco la trayectoria. Hay decir que siempre he creído que tengo unas credenciales muy bellas, dependiente de la experiencia y de lo que he vivido, y no quiero sonar petulante, pero siempre he sentido que hay una credencial espectacular. A mí
los políticos con los cuales yo no he sido el más cercano, nunca he estado en política ni partidista ni en política electoral. Los políticos decían de mí o dicen de mí, hombre, Bruno es muy bueno, Bruno tiene unas virtudes, unas ventajas, pero Bruno no nos da juego. Esa es la versión, eso es lo que dicen. A mí me parece que es el mayor de los regalos y me llena de satisfacción. Eso traduce al cristianismo, es que yo no les camino en el pago de favores, que es la tradición política. Yo lo apoyo a usted y usted me queda debiendo. Y me queda debiendo en términos generales para hacer marrungas. Y ese nunca ha sido el camino. Entonces toda la vida me ha picado y hoy de alguna forma pues llega el momento. Ya estoy en una edad diferente, estoy en un momento de vida en que puedo darme este gusto y puedo buscar esta oportunidad. Y vuelve y juega. Creo que el momento del país amerita que todos metamos el cuerpo y asumamos nuestras responsabilidades. Yo siento que este recorrido que nos haces para mí es bastante valioso porque considero que hay una sabiduría que es muy especial, aparte de los conocimientos, los cartones y demás, y es un poco la que yo llamo la sabiduría de la vida, y es estar en el barrio. Tú inicias muy joven como emprendedor con un negocio que crece exponencialmente y del cual capitalizas muchos aprendizajes para seguir con tu devenir existencial. Después haces un recorrido bastante interesante como líder, como gerente en empresas bastante representativas de la región, que vamos a profundizar en otras conversaciones sobre ese líder gerente, ¿cierto? Desde otro lugar. Y creo que esto es muy, muy valioso para el camino que hoy estás recorriendo de ser un líder político, un líder servidor, dejando muy claro en esta conversación, Brunis, que hay cosas que no vas a negociar nunca porque hay una brújula moral para ti que yo que te conozco sé que no es negociable y es lo que tiene que ver con esos principios, esos valores, como decimos tú y yo, eso que nos dieron en el tetero, ¿cierto? Cuando tenemos una decisión difícil para tomar, acordarnos de eso que nos dieron en el tetero. Qué valioso que hoy no lo cuentes. Siento también que ese salto que estás dando tú hoy es un salto que obviamente lo das por el momento de la vida en el que estás, porque sientes también con mucha humildad que hay una preparación, que hay un deseo de servir desde esa preparación. Y tú en los últimos días has mencionado algo que para mí es muy valioso y es la corresponsabilidad. O sea, lo único transformador es la acción. Si nosotros nos quedamos criticando desde el sofá lo que ocurre y no sentimos que de todos depende que esto tenga un giro, pues es una posición que es muy cómoda. Y de alguna manera tú y yo también lo hemos hablado, un poco pasiva y mediocre, ¿cierto? Porque nos jugamos muchas cosas cuando hacemos valer un voto por convicción. Que eso te lo voy a dejar ahí parqueado porque ahorita te quiero hacer otra pregunta. Como hoy queremos revelar ese Bruno de carne y hueso, ese Bruno humano, ese Bruno que ha tenido logros, ese Bruno que también se ha equivocado como todos y todas, porque además tú tienes un mantra que lo inculcaste mucho en mí, es lo perfecto es enemigo de lo bueno, y es un mantra que siempre acompaña mi camino. Yo quiero preguntarte, ¿tú de qué te aferras? ¿Qué te inspira cuando vemos que el mar muchas veces está muy picado? O sea, cuando a veces sabemos que como líderes debemos nutrir la esperanza, pero en este país pasan tantas cosas, hay tantos dolores, hay tantas incoherencias, hay tanta falta de fe en los políticos, que tú de qué te aferras cada día para levantarte, cuando suena el despertador, de qué te aferras para seguir este camino y nutrir la esperanza tuya y de todos y todas quienes sin lugar a dudas vamos a votar por ti. A ver, Milo, yo nací el día de los nerviosos y tú me conoces. El tembleque no es de nervios, ni es de enfermedad, el tembleque es de nacencia. Y eso lo quiero aclarar porque incluso se da cuenta, no tiene nada que ver ni con los Parkinson ni con cosas de esas, es de nacimiento. Creo que
Espera, ¿cómo se me olvidó? Ahora lo reconecto. No te preocupes. ¿De qué te aferras, qué te inspira para nutrir la Listo. esperanza y dar esta batalla de alguna manera? Creo que mi forma de ser, pues hace que sea muy acelerado. Eso ayuda en la levantada. Soy muy dormilón, pero nunca me he quedado un minuto más en la cama. Bueno, los domingos en la cama de lo que en términos de responsabilidad se me plantea o se me impone. Digamos que yo creo que ahí hay un elemento, es la familia. Desde muy chiquito construí familia. Tengo el regalo más grande de mi vida, que es esa familia, y particularmente mi Dios se ensañó en amor conmigo por la mujer que me dio, una persona que llevamos toda la vida juntos. Creo que la familia es un incentivo claro. Creo que esta necesidad de aportar, esta necesidad de asumir retos, de hecho, pues en términos generales, he manejado empresas bastante problemadas, empresas en que están a puertas del entierro, ¿cierto? El aeropuerto de Palestina en su momento, el INVAMA, que lo cogí destruido, Gas Natural del Centro con unos problemas muy graves para construir sus redes. Gas Natural del Centro es hoy eficaz. La CHEC, que no podía estar más emproblemada y que venía de, ni hablemos pues de la bendita licorera de Caldas, sobre todo en la segunda época en que venía del momento más oscuro y de los momentos más graves de corrupción. Siempre me ha gustado mucho esa adrenalina de meterme en chicharrones, esa adrenalina. Nunca ha sido cómodo, inclusive me ha costado mucho, yo no lo llamo errores, pero las decisiones tomadas. Yo me hubiese podido atornillar en alguno de los cargos que desempeñé. Ejemplo, yo hace 20 años podría estar sentado en la gerencia de Gas Natural del Centro, digamos, en un momento muchísimo más cómodo. Fueron 8 años para entregar esa gerencia ya operativa, pero cuando llegó a ser operativa ya no me metí. Yo creo que es como esa adrenalina que me produce cambiar, que me produce no ser cómodo. Yo creo que eso es lo que me jala para levantarme todos los días. Yo creo que hay un rasgo bastante especial, considero yo, de tu personalidad, y es eso que acabas de decir. Y es que yo siento que Bruno es un líder, es un ser humano que es, como lo defino yo, irreverente, respetuoso. Y uno necesita esas irreverencias respetuosas para alterar los sistemas y para cambiar. Y yo siempre he sentido que tú en estados de comodidad te aburres. ¿Por qué? Porque te gusta la adrenalina, porque te gusta el alboroto, porque te gusta el reto. Y nuevamente hemos también sentido en nuestro camino juntos que desde esa irreverencia y desde intentar alterar los sistemas, pues es que se pueden lograr cosas que son bastante positivas. Bruno, yo quiero ahorita que nos metamos en un momento de esta conversación que considero muy valioso, y es nuevamente retomando ese tema de servicio genuino, porque yo creo que servir de manera genuina es muy distinta a cuando tú eres un servidor desde el poder, desde los egocentrismos, desde el fin justifica los medios, desde otros lugares que desde mi punto de vista no son positivos y no son éticos para lo que está necesitando el mundo. Yo quiero que tú nos cuentes para Bruno Seidel Arango qué es servir, y únelo con este rol ahora que tienes de político, porque también he visto que hay una desconfianza en los políticos, pero yo siento que la desconfianza es por la politiquería, que es otra cosa muy distinta, que la política es absolutamente importante y relevante en la historia de la humanidad y en este presente. Cuéntale, por favor, a todas esas personas que hoy nos están escuchando, ¿qué es para Bruno Seidel Arango servir
desde este rol político que hoy estás? A ver, Milo, voy a aprovechar para, con- para contar una anécdota que creo que que aplica en el tema. Una vez estaba en un hotel en el Valle, un fin de semana, eh, y estábamos desayunando y había en el desayuno uno de esos instrumentos para calentar, que no sé, no me acuerdo el nombre, que se calientan con un pebetero de alcohol por debajo, ¿sí? El restaurante estaba completamente lleno. Por alguna circunstancia, uno de los chefs eh, hizo algún movimiento y ese pebetero lleno de alcohol se cayó al piso y se generó un incendio. Fue muy gracioso porque además no fue en conciencia. Apenas empieza el incendio, todo el mundo desocupó el restaurante, todo el mundo salió corriendo para afuera. Yo no tengo ni idea por qué yo salí para el lado en que el muchacho se estaba incendiando. El muchacho se le prendió su delantal y particularmente se le prendió un brazo. Un brazo le cayó todo el alcohol y se le prendió. Yo estaba parado en el charco de alcohol, pues obviamente sin medir los riesgos, pues porque cualquiera en su lógica sales corriendo para afuera del restaurante. Y con una servilleta apagué al muchacho. O sea, el muchacho, la carne, la piel se le estaba encogiendo. La quemadura fue una quemadura importante en el brazo. Pero yo logré apagarlo a punta de servilletazos. Y el muchacho se apagó y bueno, incluso por la tarde yo iba caminando y iba detrás de unas personas del hotel, de unas meseras, y iban casi que diciendo que yo había molestado, pues que yo me había tirado en el pelado, que porque lo había, mejor dicho, que las heridas de la quemadura era por los servilletazos. Yo no tengo ni idea por qué actúa así. Es una actuación, pues si otro lo dice, una actuación en contra de mi propia, de la racionalidad de una persona. Y yo creo que eso se junta un poco con el tema de esa vocación de servicio. Vuelvo y reitero, qué pereza pretender acá ser, pero yo creo que eso muestra un poco lo que es para mí el servicio. ¿Qué es el servicio? Es poner a disposición el ser eh, de las otras personas, en lo pequeño o en lo grande. Yo no soy perfecto, soy bastante imperfecto, soy envidioso, tengo muchos sentimientos de dolor, les voy a decir cómo es, resentimientos. Tengo una cabezota que piensa más de lo necesario y piensa, tristemente piensa desde lo negativo. Pero también tengo mi corazoncito y tengo mis cosas buenas. Respecto de lo que dices, lamentablemente nuestra sociedad le compró, y yo lo voy a decir así, al establecimiento, el establecimiento politiquero. Yo hago una diferencia muy fuerte en lo que tú dices de política y politiquería. La política es inherente al ser humano. O sea, el ser humano desde su historia ha sido un ser político, porque es que la política es acordar, es conversar, es llegar a consensos, es construir reglas. La política somos políticos por naturaleza. Mi teoría, y lo planteo en todos lados, es que los politiqueros, que son muy hábiles, muy inteligentes, muy perspicaces, nos vendieron a nosotros como sociedad que la política es lo mismo que la politiquería. Y nosotros como sociedad, sociedad decente, sociedad dueña del Estado, dueña del país, dueña esa sociedad le compró a los politiqueros esa teoría. Al comprársela, la sociedad le cogió pereza a lo público, le cogió fastidio, le cogió miedo.
porque además funciona el poder con los que quedaron estos sinvergüenzas versus esta sociedad, que es una sociedad entonces cómoda, es una sociedad no aportante, es una sociedad que no asume su corresponsabilidad, vuelvo y reitero, por miedo, por pereza, porque entonces nos montamos en el fo de lo público. O sea, yo no me meto en lo público porque me unto. Yo no me meto en política porque me unto. Y Milo, yo creo que el gran problema del país, el subyacente del problema, la raíz del problema, es una sociedad que no asume su responsabilidad con el Estado. Y entonces los otros sí lo asumen. Yo no fui el estudiante más brillante, pero en física cualquier espacio vacío se llena. Entonces, como la sociedad dejó el espacio vacío, allá llegaron los que necesitaban llegar. Llegaron los negociantes, llegaron los corruptos, llegaron una caterva de personajes a hacer los daños y acá nos quedamos. Vea, yo creo que es vergonzoso, y no voy a decir nombres, procesos de selección en que las reglas de instituciones muy públicas, en que las reglas que ponen a la hoja de vida de la persona es que nunca haya estado en política, que no haya estado en un partido, que no haya, mejor dicho, necesita una persona, un marciano que no haya vivido y que no haya participado en política. ¿Pero por qué lo hacen en esos términos? Porque es que confunden la política con la politiquería. Mejor dicho, como sociedad perdimos. Y entonces llegamos a cosas tan graves, Milo, que yo creo que ese es el colmo. Eso ya es llegar o sea, tocar fondo vergonzante, cuando la misma sociedad, esa sociedad buena, esas personas, esos líderes empresariales, es que son valiosos, aceptan un paradigma que hay hoy. Hombre, que te roben, pero que hagan. A mí no me cabe en la cabeza que eso sea un paradigma aceptado por una sociedad. Y hoy es así. A mí, en las pasadas elecciones me decía alguien, un industrial muy importante de la ciudad, pues que roben, pero que hagan. No, eso pues ya es caer en la más profunda tristeza social. Completamente. Esos paradigmas tan cómodos en los que también caemos, ¿o qué opinas de este otro? No, pues es que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y se van generando unas narrativas bastante cómodas para el momento que estamos viviendo. Me gusta mucho y sabes que activas en mi mente algo, y es que creo que los políticos enraizados en principios, en valores, ejecutores, servidores, seres humanos, así como tú, como yo, que somos inmensos y complejos, llenos de bondad, pero también de incoherencias, que ahora tú lo decías. También estamos llamados a nutrir ese círculo virtuoso de corresponsabilidad entre el político y el votante. Yo creo que hay que convertir ese círculo virtuoso en una realidad, porque así como hay una responsabilidad en los candidatos, como es tu caso, también hay una responsabilidad muy grande en los votantes. Inmensa, inmensa. Claro, claro. Y pasar, por ejemplo, Brunis, de fo a lo público a wow, lo público, porque lo público tiene un inmenso poder como posibilidad. Y nos acostumbramos mucho a esos paradigmas y vamos generando unas narrativas que van creando unas realidades que creo que este es un momento bastante especial también para políticos y líderes como tú, romper esos paradigmas y de alguna manera trabajar muy fuerte para recobrar ese círculo virtuoso de valor y también un poco la esperanza. Y desde la esperanza, yo quiero preguntarte algo que tenía muchas ganas de hacerlo, y es, ¿cómo Bruno le habla al oído, por ejemplo, a esas personas que desean tener un voto por convicción? Porque tú y yo sabemos, Brunito, que la mayoría de las veces uno va a votar
con rabia, con dolor, va a votar en contra de, no porque cree en alguien y siente que su voto va a ser honrado de alguna manera. ¿Cómo le hablas al oído a esas personas que anhelamos, y en ellas me incluyo, tener un voto por convicción? Es que siento que el voto por convicción es el que enaltece realmente la democracia. Es el que enaltece la democracia. Háblale al oído a esas personas que hoy dicen, no, yo no tengo fe, yo en quién voy a creer. O sea, ¿cómo juntos y juntas nutrir la esperanza en este momento tan importante de nuestro país, de nuestra Colombia? A ver, Milo, yo lo he dicho en varias partes. El momento es histórico, porque estamos en la sucia y cochina realidad, estamos en la inmunda. Creo que es uno de los momentos más oscuros del país, del Estado, de la patria. Yo creo que hay un ítem que no debería ser, porque es de forma y no de fondo. De fondo es que el voto fuera en conciencia, que el voto fuera el resultado de un análisis responsable, el voto fuera en conocimiento de la oferta que hace el político. Yo creo que hay un elemento hoy en el momento, es el miedo. Y yo digo, bendito miedo. Mi Dios es grande que hoy estamos muertos del susto. ¿Por qué? Porque estamos actuando, porque hay una sociedad actuante. Acá en Manizales, a partir del miedo, acaba de nacer, o en este último año, unos colectivos muy valiosos. Un colectivo que se llama Hagamos lo Posible, que está dedicado a educar a la gente en civismo, en política consciente. O sea, hoy hay un miedo. El empresario, yo digo, el empresario, estos últimos años no debería estar dedicado al PIG. Estos no son años para el PIG. Estos son años para el balance. Me explico. Estos años está en juego, es el patrimonio. Es el patrimonio. Y si en estos años no hay utilidades, pues bendito Dios, con que haya patrimonio y no lleguemos a los extremos que nunca creímos que podríamos llegar, como la situación de Venezuela. Situación en la que estamos muy cerquita, ya se demoraron 30 años para acabar con ese país. Acá en 3 años hemos tenido un avance absolutamente significativo y acelerado. Entonces, Milo, ese miedo construye una posibilidad de salir adelante. ¿Yo qué le diría en el oído a la gente? Venga, dejemos los prejuicios, esos prejuicios que nos entregan la posibilidad de ser cómodos. Dejemos esas teorías de que todo lo público y lo político es malo. Es malo el politiquero. Yo de los mejores recuerdos que tengo en mi cabezota, de las 18 empresas que he manejado, es una experiencia que tuve en valorización, en el INVAMA, Instituto de Valorización de Manizales, que era el encargado del alumbrado público, pero además del sistema de valorización de obras por valorización. Y allí hicimos, después de casi 20 años que ese sistema estaba vuelto miseria en la ciudad, en que no se habían hecho cosas serias, hicimos la avenida Alberto Mendoza Hoyos, que le abrió el camino urbano al 33% del casco urbano de la ciudad. Y yo digo que eso es de las mejores experiencias, porque conocí lo público y conocí los empleados del sector público que la sociedad de entrada destruye y descalifica. O sea, todo lo público es una porquería y vuelve y juega. Sabe que en lo público es un poco lo mismo que en la sociedad. La sociedad, un 99% es gente buena. En el peor de los mundos, las FARC eran 30.000 sinvergüenzas, 30.000 bandidos, y 30.000 bandidos tenían jodidos a 50 millones de colombianos. En lo público el 99, 95% es gente berraca, es gente comprometida, es gente con ganas. Obviamente cuando usted lo maltratan y entonces lo descalifican de entrada y entonces usted es una porquería,
pues entonces usted también, digamos que su incentivo a ser muy productivo se cae. Pero yo que le diría a la gente, a estos nuevos jóvenes, venga, esto es metiéndonos, estoy siendo corresponsables porque es que acá no va a llegar ni Dios, ni va a llegar Superman a solucionar los problemas. Ahí están todos los venezolanos ricos sentados en la Florida, en Miami, esperando a que alguien solucione el problema de Venezuela. No, estos somos todos juntos desde los roles diferentes, la pirinola, ¿cierto? Esa pirinola que cae en todos ponemos. Entonces, que le dé miedo meterse, que además es muy raro y es muy, inclusive, son experiencias muy simpáticas. Yo no creo que una persona normal, después de 40 años de trabajo, de gestionar 15 billones de pesos en Manizales, una persona normal tome la decisión de meterse a la política. Tomen la decisión irresponsable de ponerse un letrero acá que no dice INRI, sino que dice corrupto. Y tome esa decisión por voluntad. Cualquiera diría, venga, claro, se enloqueció el personaje. Y yo creo que tiene algo de eso, tiene algo de... Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que yo creo, obviamente desde mi autovaloración, que yo creo que no son capaces, la sociedad no es capaz de conseguir uno más bizcocho que yo para meterse en eso. Y la misma sociedad no apoya. Y la misma sociedad se hace la pendeja. Yo no sé si por egos, por envidias, ¿por qué? Por poder. Pero si no nos metemos todos y todos aportamos, no vamos para ningún lado. Acá seguirán los mismos, con las mismas, haciendo lo mismo. Y por este lado, la sociedad sentada criticando, y lo voy a decir, yo no sé si me cojan más pereza, lo voy a decir, una sociedad diciendo simplemente, siendo incoherente, porque el discurso es qué vamos a hacer, cuando nos tenemos que meter, tenemos que participar, pero muese pues, y de aquello, nada. Entonces, Milo, ¿yo qué les diría? Corresponsabilidad. El momento no es un momento para flaquezas, para blandengueses. Es un momento para ponernos los pantalones, fijar posiciones y asumir riesgos, claro, mejor en la casa. Mejor decirle a todos, hombre, yo no me meto porque me da miedo, porque me da pereza, porque no tengo plata, porque etcétera. A mis hijos, que no se vayan a meter en esta desgracia, pues, porque acaba con la familia. Entonces, ese no es el camino. Y creo que el momento es un momento muy grave que estamos viendo. También soy un convencido de que siendo tan grave también es inmensamente bacano, porque cuando uno toca a fondo, la única opción que tiene es echar para arriba, echar para adelante. Y este país es un país absolutamente resiliente, de gente berraca, de gente honesta. Salimos del 85 con el Palacio de Justicia y de Contera el Nevado y Armero, salimos del 90 con el narcotráfico y toda su guerra, salimos del 2000 con los sinvergüenzos de las FARC haciendo desastres. Tendremos que salir hoy de un problema gravísimo, que es una mafia de la mayor calidad impactando este país y esta democracia. Hablé como político, qué pereza. Es que lo eres, lo eres. Y te debes sentir muy orgulloso de eso por todo lo que acabamos de conversar y todo lo que acabas de expresar. Porque yo creo que haces un recorrido desde tu narrativa bastante especial en términos de, es un momento en que debemos de estar activos, en que tenemos que ser más responsables que nunca, tener criterio y carácter, nutrir ese círculo virtuoso de valor entre votantes y candidatos, y pasar a la acción, porque es que lo único transformador es la acción, ¿verdad? Y creo que, total, y creo que terminas con algo que a mí me resuena mucho, Brunis, y es, hey, tengamos mentalidad de posibilistas. O sea, salgámonos de esas narrativas de
imposibilidad, de queja, de víctima, de no hacernos cargo de lo que nos corresponde, porque esa es una mentalidad de escasez muy limitada. Y el momento del país, el momento de la humanidad necesita lo que yo llamo, Brunis, que los líderes intentemos manifestar una mentalidad de posibilidad y de grandeza y de actuación responsable. Porque creo que así como hay muchos desafíos y el mar está muy picado, también hay inmensas posibilidades de recalcular. También tenemos que hacer uso de eso que tú decías y es de la gente buena, la resiliencia, estos colectivos que mencionabas ahorita que se van uniendo de manera orgánica y que terminan siendo tan poderosos, que son como ojos vigías, pero también accionadores, no sentados desde la comodidad de un sofá. Eso me parece maravilloso. Brunis, y yendo en línea con esto, tú sacas un propósito, para mí no es ningún eslogan de campaña, porque tú y yo sabemos que hay muchos eslóganes de campaña que son vacíos, que simplemente es una frase bonita, que además es incoherente con lo que uno ve por otro lado, con las actuaciones y los comportamientos. Sacas un propósito que es vámonos de frente, o sea, es algo que te identifica mucho, es muy ADN Bruno Selden. Yo cuando lo vi dije, es muy Bruno, pero es muy Bruno porque siento que viene anclado realmente en tus brújulas morales, éticas, en tus comportamientos, en esa irreverencia irrespetuosa que conversábamos ahorita, en esas ganas de ser el Dory del océano que va contracorriente y todos los peces a veces por el otro lado. Yo quiero que tú nos cuentes en qué sustentas ese vámonos de frente, o sea, ¿cuáles son esos principios y valores que para Bruno son su brújula cada que tiene que tomar una decisión, cuando hace una apuesta, una renuncia, cuando vive un momento de presión, de conflicto, porque todos y todas los vivimos? Y yo siempre digo que esa brújula es de la cual uno se pega, es como un ancla para uno saber qué decisión debe tomar, así la decisión sea muy difícil. Milo, empezar como tú lo has planteado 2 veces, irreverentes respetuosos. Esa fue una frase, un planteamiento muy bello en Check. Cuando uno ha manejado filiales, es muy difícil porque siempre la matriz, o sea, el dueño, tiene que ser más inteligente, tiene que ser más pispito de ojo, tiene que ganar más plata. No vaya usted a pensar más que él. Si usted piensa más que él, pierde. Entonces, en Check, en alguna planeación estratégica, pusimos ese como un valor de la Check para con EPM, ¿cierto? Hombre, venga, somos irreverentes, respetuosos. Acá pensamos, acá decimos lo que pensamos, acá aportamos. Inclusive, así no les guste. Y a muchos no les gustaba y uno va comprando enemigos en esta vida. También es válido, es que si usted a los 60 años no tiene quien no lo quiera, pues de pronto es que no hizo nada, ¿cierto? De frente, Milo, yo creo que ese ha sido un valor mío en mi forma de ser, muy costoso, muy costoso. Yo detesto a los pusilánimes, detesto a la gente que no fija posición, más cuando son líderes, ¿cierto? O sea, es que parte de ser líder es fijar posiciones. He sido incluso, pues hasta irresponsable conmigo, me he ganado muchos malquerientes, inclusive en la sociedad en que vivo. Ahí, claro, he sido imprudente, porque una cosa es ir de frente y otra cosa es que eso se debe hacer con respeto. Y yo creo que muchas veces se me ha ido porque soy bocón, porque tengo un humor negro, espantoso, porque el cerebro tiene conexión directa con no como dijo Petro en estos días, que tiene conexión directa con no sé qué. No, mi cerebro tiene conexión directa con la lengua y no filtra, no hay allí un filtro. Y he cometido imprudencias muy grandes. Y a la gente no le gustan, por allá creo que fue Martin Luther King decía, si usted quiere construir enemigos, diga lo que piensa.
Y yo prefiero, vea, yo he pensado mucho qué es lo que quiero ofertar en este momento de la vida y en este, y en este proyecto, a partir de ese eslogan o ese planteamiento de vamos de frente. Yo quiero cuál es mi valor agregado, mi oferta de valor. Son dos cosas. Primero, diré lo que pienso. Así me equivoque. Yo prefiero equivocarme que quedarme callado y ser pusilánime. Diré lo que pienso y pelearé por mis principios y por mis convicciones. Obviamente espero evolucionar, porque tampoco soy tan atravesado, en escuchar y admitir el valor de las diferencias. El segundo planteamiento de valor, de oferta de valor, es como marrano en cocina. ¿Y qué es como marrano en cocina? Me le atravesaré a todo. Me le atravesaré a las sinvergüenzadas que consiga, que considere sinvergüenzadas. Creo que esos dos valores, la sociedad en el momento en que estamos viviendo los debería valorar. Y sé que los va a valorar, porque es que no es fácil conseguir, hablando de marranos, no es fácil conseguir un marrano de estos, marrano que asuma los riesgos de todos los colores y sabores, reputacionales, riesgos físicos, riesgos fiscales, riesgos penales. Pero ahí estamos, ya vamos más de salida que de entrada. Entonces, pues esa es otra ventaja que tenemos en este momento. Esas frases que acabas de decir son las que uno siente que anclan realmente ese propósito de este camino. Por eso los propósitos, cuando se materializan en principios, en valores, en hechos, en comportamientos, se convierten en una brújula moral y estratégica que acompaña nuestro camino. Brunis, vamos a entrar a un momento de la conversación, a como decía ahí, porque vamos a hacer un capítulo, unas pildoritas que yo creo que son bastante valiosas para que sigamos revelando este ser humano que hay detrás de tu ombligo. ¿Listo? Hágale. Las personas todo el tiempo estrenamos miedos, porque tú y yo sí que hemos conversado de eso y pues nosotros somos seres emocionales, seres que racionalizamos muchas cosas, pero pues Milo es emociones con crespos, tú eres emociones con gafas, somos muy emocionales y las emociones son importantísimas para nuestro camino. ¿Qué miedos has estrenado últimamente? El momento de mi vida es un momento especial, no es un momento plano, es un momento lleno de cuestionamientos y de dificultades. Y por mi historia y las decisiones que he tomado, que cualquiera las puede calificar de errores, bueno, han sido decisiones muy costosas económicamente. Las decisiones, muchas de las decisiones que he tomado, por ejemplo, cuando me he salido de empresas en que ya son cómodas y además muy bien pagas, eso me ha cuestionado esas decisiones que no me arrepiento porque tengo absolutamente claro que son coherencia, pero han afectado también gente muy especial, han afectado a mi familia. Yo creo que el gran miedo hoy es no equivocarme, es que esta apuesta y este proyecto que no es sencillo. Yo te digo, Milo, si una señora le dice a uno que le gusta esto y lo autoriza a meterse en un chicharrón de estos, lo autoriza con felicidad, esa señora creo que no lo quiere a uno. O sea, y esto es una apuesta muy, muy, muy compleja. El miedo, equivocarme. El miedo, que esta decisión que estoy tomando salga mal, que esta decisión termine mal, porque la apuesta es una apuesta muy grande en todas las variables económica, familia, reputación, bueno, todas. Ese es el gran miedo, el gran cuestionamiento, lo que me hace subir y bajar. Yo no soy candidato, yo soy un botacorriente todavía, digamos que estoy auscultando esta opción,
Todavía no es momento de candidaturas, porque pues no hay avales, no hay distinciones. El gran miedo que me hace fluctuar mucho, porque esto solo no se puede hacer. Yo decía, yo digo, ahí debía haber una variable no negociable en mi proyecto. Es si no hay corresponsabilidad, si todos no nos montamos en el bus, esto no vale la pena. Esto no vale la pena. Esto, yo no soy Mandrake, yo no soy Tarzán. O sea, esto tenemos que ser todos juntos, porque es que además todos juntos, la única forma de sacar adelante este chicharrón es todos empujando la maleta para el mismo lado. Qué bien, miedo a equivocarte, tan natural también ese miedo. Bruni, yo digo que para ir terminando quiero hacerte dos preguntas adicionales. Una es, yo digo que la conciencia, que es como ese Pepe Grillo, si uno lo lleva como al personaje Pinocho, que es tan especial, que es ese susurro. Yo digo que hay un indicador de conciencia es cuando uno pone la cabeza por la noche en la almohada y hace como un arqueo de caja, como tú también utilizas mucho esa frase, hagamos un arqueo de caja. Cuando Bruno pone en estos días esa cabeza en la almohada, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dicta? A ver, son como dos cosas. Lo primero, todo esto ha sido un análisis de coherencia, de qué tan coherente estoy siendo. Digamos que hay críticas o planteamientos muy tristes que dicen que yo qué estoy haciendo en este lado, en un lado como tan de derecha. Y eso es fruto de un análisis de coherencia. Yo siempre he dicho, y en esto pues, sé que la gente no lo entiende fácil, pero trataré de explicar. Yo siempre dice que he dicho que soy liberal laureanista. Vuelvo y reitero, nunca he estado en política. ¿Y por qué liberal laureanista? Porque creo que tengo todo aquello de liberal en términos de justicia social, en términos de mercado, en términos de economía, de propiedad privada. Todo eso me hace absolutamente liberal. Pero soy absolutamente conservador en el orden, en el respeto a la ley. Eso para mí, en el respeto, vea, ¿cómo es que en este país le pegan a un militar? Eso demuestra lo mal que cómo se encuentran a 60 militares, por Dios. Eso no es negociable. Mientras se acaba el orden, se acaba la milicia, decía por allá alguien. Hay que haber orden para que haya país. Entonces, digamos que esa es una de las perspectivas de la respuesta. Por otro lado, que me olvidó, esto lo edita. ¿Cuál es el que es o sea, la pregunta era que... ¿Qué te dice el Pepe Grillo por la noche cuando pones tu cabeza en la almohada, tu conciencia? Bueno, listo. Por otro lado, alguna de las santas, no sé cuál, decía que la mente es la loca de la casa y acostar una cabezota de estas en una almohada no es fácil porque ese disco duro yo lo siento, yo siento que el berraco no frena y no para. Yo creo que la conciencia me deja dormir como un bebé y soy muy buen dormilón, ¿cierto? Pero es duro ese cerebro volteando, pensando, remascando. A las 2 de la mañana no hace un cuadre de caja nadie. El PIG de las 2 de la mañana es negro y ha sido negro siempre. Y eso es muy duro. Sin embargo, yo, pues por el lado de la conciencia sí duermo muy bien. Yo creo que he hecho lo que considero, me he equivocado en lo que considero. También, Milo, y tú lo sabes, yo siempre en las empresas en que estaba, particularmente en Checo, una empresa pública, una empresa con una historia y una cultura muy política, con bastante de politiquería, yo decía, vea, acá nos abrogamos el derecho a meter las patas, pero no metemos las manos. Ahora, meter las patas sí somos unos genios. Yo para meter las patas, pues creo que no ha nacido uno más
más activo y más exitoso en meter las pezuñas. Creo que es un derecho constitucional equivocarse. Eso es el 50% de las probabilidades de tomar una decisión. Entonces ni lo duermo muy tranquilo. Me enorgullece como dos cosas. Primero, que nunca viví para la plata, para ser el más rico, y como resultante, que no soy el más rico. Vivo bien, yo no me puedo quejar. Vivo cómodo, no vivo en el sobrante, vivo ahí. Entonces esa coherencia me da toda la tranquilidad para dormir como un bebé. Metemos las patas, pero no metemos las manos. Otra brújula moral que también sé que ha acompañado tu camino y el de las personas que hemos estado contigo en algunos momentos de nuestras vidas. Brunis, para cerrar, imagínate que le estás escribiendo una carta a todas esas personas que eh, quieren votar por ti, quieren acompañarte en este camino, resonaron con cosas de esta conversación. ¿Cómo finalizarías esa carta? ¿Con qué invitación? ¿Con qué llamado lo harías? Yo creo que esa carta yo la finalizaría con un sonsonete que me he vuelto hasta fastidioso, pero creo que es esencial. Yo diría, ese final o ese último párrafo, haría una invitación, y lo hemos hablado repetidamente, pero es que si eso no se da, estamos, como dicen los muchachos, estamos pailas. Yo haría una invitación a asumir las responsabilidades en el rol que tenemos como miembros de una sociedad. Esa sería como el enfoque que le daría a ese último párrafo. Y si alguien me permitiera como cambiar el cerebro de la gente, yo haría ese clip. Yo leo mucho, Milo, y bueno, en este momento estoy como descuidadito, pero me he leído unos documentos, unos libros, bueno, no soy académico, pero unos libros por allá de las primeras comunidades, de las comunidades de la edad de hielo, de la era del hielo. Y esas comunidades que eran unas comunidades pequeñitas, pues de 20, 30 personas, allí estaba ese elemento. Nada era de nadie porque no se podía, porque es que era supervivencia pura. Todo era de todos, todo, o sea, había una absoluta corresponsabilidad en los roles de cada quien, el que cocinaba, el que iba y conseguía los alimentos, absoluta corresponsabilidad. Yo creo que mientras no asumamos eso con todos los pantalones y la berraquera, y cada quien tire por su lado, cada quien sálvase el que quiera. Hay un cuento muy diciente, que es fruto de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron por los polacos y nadie hizo nada, vinieron por los judíos y nadie hizo nada, vinieron por los franceses y nadie hizo nada, vinieron por mí y nadie hizo nada. Ese camino del individualismo es el cáncer del futuro de una sociedad. Entonces yo creo que ese sería como el llamado, un planteamiento, y a partir de eso salimos adelante. Y ahí sí, a construir riqueza y a construir, obviamente, riqueza compartida, empleo, bueno, todo lo que quisiéramos como sociedad. Gracias infinitas. Qué buena conversación. Me gustó mucho estar acá contigo. Creo que esta es una primera conversación viva porque vamos a tener muchas. Prepárense porque vienen más conversaciones con Bruno Seidel. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por invitarnos, por hacernos llamados. Y qué bueno que esta conversación viva continúe. Milito, muchas gracias a ti. Tú sabes los sentimientos, la felicidad que tengo porque está muy perdida. Se me volvió muy exitosa y eso tampoco hay que sacar el ratico.
espero que a todos los que puedan ver esto, pues les sirva algo, estas ideas, esta filosofía les permita reflexionar y que nos montemos en este bus, que nos montemos en este bus. Yo te doy la bendicioncita y vamos de frente. Vamos de frente. Un abrazo.